Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Horacio? Mira, hoy yo quiero hacer una referencia autocrítica. Ajá. En programas anteriores y en alguna nota del cohete, yo cometí un error respecto de Sergio Berni y quiero rectificarlo. Y quiero rectificarlo no por Sergio Berni, sino por los oyentes, por los lectores y por mí mismo. Uh-huh. Porque el único capital que yo tengo es la verosimilitud, la credibilidad de lo que yo sostengo. De modo que cuando cometo un error, soy el principal interesado en rectificarlo. Hemos hablado varias veces de la combinación peligrosísima que hay en la provincia de Buenos Aires entre narcotraficantes, policías, jueces, fiscales y dirigentes políticos, Uh-huh. que es uno de los temas más preocupantes de la política argentina. Ha habido ya muchos casos donde esto se ha puesto de manifiesto. Ha sido destituido en juicio político y está procesado el fiscal jefe de San Isidro, Julio Novo, y en este momento está denunciado quien fue su mano derecha, el fiscal general Claudio Escapolán, Sí. junto con tres docenas o 4 docenas de policías que tenían una práctica consistente, en realidad tenían varias prácticas. Es decir, una era, digamos, caer sobre alguna transacción de droga de la cual tenían información por su función policial y judicial, y quedarse con una parte del cargamento para luego comercializarlo ellos en el mercado. Uh-huh. Otras operaciones consistían en la extorsión. Algunos narcotraficantes a los cuales le exigían dinero o droga a cambio de no proceder como correspondía contra ellos. Y otra era la invención de causas y la extorsión a personas que no tenían nada que ver con nada, pero que sí tenían recursos económicos. Sí. Y que o pagaban o iban presos. Y hay casos de gente que pasó muchos años presa sin comerla ni beberla, simplemente porque tenía plata y los extorsionaban para quitarles esa plata, o no la tenían y por eso terminaban presos, cosa que además les servía para hacer números, para hacer Uh-huh. estadística. Claro. Es una vieja práctica policial para simular eficacia. Bueno, Escapolán fue denunciado, fue investigado por el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez. Uh-huh. Fue procesado por la jueza Sandra, fue, digamos, citado a declaración indagatoria por la jueza Sandra Arroyo Salgado, y en el mejor estilo Stornelli no concurrió durante varias veces Mira. a las citaciones que le estaban haciendo, una de las cuales fue hace muy poco, esperando lo que finalmente ocurrió, y es que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocara la citación y lo dejara en el limbo. Mm. Ahora, al mismo tiempo, se realizó contra él el mismo procedimiento de jury de enjuiciamiento, de juicio político, que se había hecho en la provincia de Buenos Aires contra su jefe, Julio Novo. Sí. Allí, el procedimiento había, digamos, propuestas de dictámenes recomendando la destitución de Escapolán, y la última reunión de la comisión bicameral fue el 26 de noviembre del año pasado.
Y en esa comisión no se llegó a tratar el tema de Escapolán. Se trataron otros 10 temas del orden del día, pero ese tema no se trató porque no había quórum. No había quórum. Bueno, uno de los integrantes de esa comisión bicameral era el senador Sergio Berni, que 2 meses después fue designado ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires por el gobernador Kicillof. Sí. En uno de los procedimientos que se realizaron, el fiscal Domínguez secuestró en el teléfono de Escapolán el dictamen en el que se decidía no acusarlo, con los nombres de los senadores que adherían a ese dictamen. Entre ellos figuraba Sergio Berni. Pero, y este es el punto que yo quiero rectificar, Berni nunca firmó ese dictamen. Ese dictamen fue secuestrado en el teléfono de Escapolán. Evidentemente existe ese dictamen, sí. Evidentemente era parte del procedimiento que buscaba la impunidad del fiscal Escapolán, pero Berni no lo llegó a firmar y además la sesión no se realizó por falta de quórum. O sea que Berni nunca apoyó, digamos, un dictamen para salvar a un fiscal que está vinculado, como vos contabas recién, al armado de causas narcos para llevarse la guita. Efectivamente, y me parece que, digamos, es un requisito básico de honestidad reconocer cuando uno ha cometido un error. Déjame explicar por qué cometió el error. Digo, no lo hice de mala fe. Digo, el dictamen estaba en el teléfono de Escapolán. Sí. Y estaba el nombre de Berni. Pero lo que no estaba era firmado, porque la reunión no se había realizado. Claro, y eso yo en el momento que hablé del tema no lo sabía. Algunos se lo había adelantado y parecía que sí, pero la reunión no se hizo. Bien. Efectivamente. Entonces... un caso tremendo y con cero... Digo, yo solo he leído el caso Escapolán en el cohete, en las notas de Alejandra Dandán. Y de Manarino. Y de Manarino, es verdad. Pero un caso tremendo con muy poca prensa. Claro, y a mí me importa, digamos, la rectificación, entre otras cosas, porque no quiero que ese error que nosotros cometimos oscurezca justamente la gravedad del caso. Sí, yo tengo un informe de 99 fojas sobre el tema, donde se enumeran todas las atrocidades que esta banda ha realizado. Berni no tiene nada que ver, pero todos los delitos realizados están ahí, están documentados, son gravísimos y además implican la instalación en nuestro país y específicamente en la provincia de Buenos Aires de la práctica del sicariato, de gente contratada específicamente para matar ex asociados, para matar arrepentidos, para matar quienes colaboran con las autoridades. Por ejemplo, el caso de Diego Guastini, que era parte de la banda y estaba colaborando como arrepentido, lo reventaron a tiros. Y hay otros casos también. Y esto, bueno, es una práctica verdaderamente preocupante y sería muy importante que, digamos, el procedimiento de destitución de Escapolán avanzara, el procesamiento de sus secretarios avanzara y el procesamiento del propio Escapolán avanzara y se pudiera poner límite a este avance de una alianza perversa. Digo, porque el tema de las drogas, a mi juicio, la mayor gravedad que tiene es justamente la penetración de las estructuras de persecución penal de la agencia policial y de la agencia judicial. Digo, una banda de comercializadores de sustancias estupefacientes de uso prohibido
no tiene ninguna viabilidad si no cuenta con esa protección. Tal cual. En México, por ejemplo, se contaba una frase muy sintética de la situación, la opción que estas organizaciones le daban a algunos jueces, y era oro o plomo. Es decir, o participaban del negocio o los mataban. Eso es un guión de Pablo Escobar, digamos, es la misma. Sí, no, digo México porque conozco ese tema. Sí. Aquí no se llegó todavía, digamos, a ese punto, y espero que no se llegue, pero justamente esta investigación que realiza el fiscal Federico Domínguez es la punta para impedir que se llegue a eso. Sí, tremendo. Y no quisiera justamente que un error cometido en nuestras informaciones sobre el rol de Sergio Berni oscureciera la gravedad de esta situación, y me gustaría que Berni se pusiera las pilas con el tema, y si no ha sido digamos, protector de Escapolán, que desde la conducción de la seguridad de la provincia se sume efectivamente al combate contra estas organizaciones. Claro, bien, perfecto. Bueno. ¿Querías hacer algún comentario del lockout que arranca hoy, o esperamos a ver qué sucede? Mira, anoche a la medianoche el Ministerio de Agricultura emitió un comunicado donde dice que se suspendió la suspensión del registro de exportaciones, porque hay un acuerdo alcanzado con el Consejo Agroindustrial Argentino para que se comprometen a garantizar el abastecimiento de maíz para las industrias procesadoras que convierten el maíz en alimento para producir proteína animal, es decir, para engordar pollos, chanchos, vacas, y otros bichos que luego se comen, y que haya abastecimiento suficiente, pero que las autorizaciones se van a ir haciendo gradualmente, que no se va a autorizar todo de golpe, sino por raciones acotadas, de modo de ir controlando que no se produzca el desabastecimiento. Es decir, me da la impresión de que la pulseada está en pleno desarrollo. No sé si la medida del cierre fue la mejor medida. Me parece que pensar las cosas cuando no hay, digamos, es decir, en el año 8 se estaba discutiendo la renta agraria, ahora no, y hay una situación, digamos, de prosperidad notable por parte de los productores y de los exportadores. El precio del maíz es el más alto en mucho tiempo, el precio de la soja también, la soja está por encima de $500 la tonelada, cuando hace un par de años estaba a 310, y el precio del maíz pasa de los $200 la tonelada. Son precios extraordinarios. Además, las cosechas han sido muy buenas y los rindes por hectárea son muy altos, de modo que, digamos, no habría motivos. Ahora, por supuesto, hay una odiosidad política muy fuerte que, digamos, nadie la expresa mejor que el presidente de Confederaciones Rurales, el diputado cambiemita Jorge Chemes, que en el año 9 Confederaciones Rurales y la sociedad rural también estaban tratando de revivir el clima de confrontación del año 8.
Y en un acto realizado con esa finalidad, un dirigente de la ciudad santafesina de Avellaneda, que es la ciudad donde está Vicentín, hizo un discurso tremendo donde dijo que había que liquidar a quienes estaban en el gobierno, usó expresiones realmente muy, muy agresivas. Es un dirigente que se llama Daniel Estequina, y dijo: esto no lo vamos a cambiar negociando. En nuestra zona los productores están dispuestos a que esta porquería que está en el gobierno se vaya a patadas. Hay muchos métodos psicológicos y de acción que se pueden implementar para destituir y hacer desaparecer a toda esta gente, porque no es una institución el problema es la gente que está dentro del gobierno. Nada menos que esto dijo en el año 9 Daniel Estequina. Y Chemes estaba a su lado y asintió y sumó su propia gota de veneno. Dijo, textual: como en la guerra hay que ir matando a los de la primera fila, hay que barrer a la mayoría, a la mugre, para después sí empezar a remar. Hay que cortarles la mano a los Kirchner porque vienen por más. Bueno, ajá, tranqui. Qué joyita, ¿no? Sí. Qué joyita. Y a mí me parece que, digamos, esto es un camino muy peligroso, del cual es imprescindible que los sectores de la producción y los sectores de la política retrocedan de ese sendero, porque ese sendero lleva a la ocupación del Capitol Hill. Pero si vos seguís lo que dice Estequina, ¿viste? Claro. Hay que echarle la patada. Bueno, ¿qué es lo que intentó hacer la turba pro-Trump el miércoles pasado? Exactamente eso. Sí. Y a mí me parece que con todas las cosas que están planteando sobre las vacunas, con las restricciones de contactos entre las personas que sugirió el gobierno, porque realmente un decreto con sugerencias, digo, algo más tibio es imposible de imaginar. Digo, depende de cada gobernador, de cada intendente, cómo se aplica, dónde se aplica. Llamar a eso totalitario, autoritario, como ha hecho Juntos por el Cambio en un comunicado oficial después de un Zoom entre ellos, ¿a dónde lleva? ¿Viste? ¿A dónde vamos con esa retórica? Y una cosa que a mí me interesa señalar es que no es el único camino posible, que el penúltimo día del año pasado, la sanción de la derogación de la clandestinidad del aborto en el Senado y antes en diputados, y todo el trabajo que se realizó en los meses previos, muestra un camino totalmente distinto, que es la transversalidad en función de temas que importan al conjunto de la sociedad y que no tienen que ver con alineamientos partidarios ni con la odiosidad generalizada, y que permitió que trabajaran juntas mujeres de distintas posiciones políticas, de izquierda, derecha, centro, y me parece que ese camino de la feminización de la política es un camino a explorar para el futuro. Y creo que las mujeres tienen mucho para aportar en esa materia, y que sería interesante que a partir, digamos, de los acuerdos que permitieron la sanción de esa ley, exploraran también la posibilidad de otros temas de acuerdo transversal, y los pusieran sobre la mesa como una alternativa a esta política necia de la confrontación, ciega, que no lleva a ningún lado bueno, y que desde el miércoles pasado debería encender todas las luces de alarma
viendo cuál es la conclusión natural de ese camino. Así es. Bueno, Horacio, veremos el miércoles qué pasa puntualmente con este lockout que arranca hoy. Un abrazo grande, hablamos el miércoles. Chao. Chau, chau. Horacio Berbisky en Habrá Consecuencias.